Navidad es Dios comunicándose con nosotros a través del nacimiento de Jesucristo. Escríbelo si gusta, para que le enseñes a la gente. Nosotros somos hijos de Dios y estamos obligados a enseñar al mundo entero qué es la Navidad. ¿Qué le va a enseñar usted si alguien le pregunta, oye, ¿en tu iglesia celebran Navidad? ¿Qué le va a enseñar? Escríbalo, por favor, porque aquí le estamos enseñando qué usted debe de enseñar. Repito, la Navidad es Dios comunicándose con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través del nacimiento de Jesucristo. Si Dios hubiera querido comunicarse con las aves, se hubiera convertido en ave. ¿Sí ves? Si Dios hubiera querido comunicarse con las vacas, Dios se hubiese convertido en una vaca. Pero Dios quiso comunicarse con nosotros, los seres humanos. Por eso Dios desde el cielo se convirtió en ser humano, en la persona de Jesucristo. Si Dios hubiese querido comunicarse con las galaxias, las estrellas, se hubiese convertido en una estrella. Pero como Él quiso comunicarse con usted y conmigo, se hizo un ser humano. Y eso fue la primera Navidad que nosotros celebramos. La primera Navidad es el nacimiento de Jesucristo aquí en esta tierra, puso sus pies sobre el planeta Tierra, este diminuto planeta. ¿Para qué? Para comunicarse directamente con nosotros. No envió un ángel tampoco para comunicarse con nosotros. No envió ni siquiera un profeta, ni un político, ni siquiera un embajador. Vino Él mismo. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice la Biblia, vino Jesucristo nacido de mujer. Dice la Biblia, dejó el trono, dejó el cielo, se encarnó y nació. Y celebramos la primera Navidad. Por eso la Navidad es Jesucristo, nada más, nada menos. Entonces, si nosotros queremos conocer a alguien así, queremos conocer bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es bueno ni conveniente enviar un representante. Tienes que ir personalmente. Y eso fue lo que hizo Dios en las temporadas de Navidad. Vino personalmente. Por eso la Navidad es Jesucristo, nada más, nada menos. Que todo el mundo en estas Navidades confiese que Jesucristo es el Señor de la Navidad. Que todo el mundo en esas temporadas de Navidad, todo el mundo abra su corazón y confiese que Jesucristo es el único Dios y suficiente Salvador. Las temporadas de Navidad son las mejores épocas para recibir a Jesús. Las temporadas de Navidad son las mejores épocas para que usted y yo, como hijos de Dios, hablemos del Evangelio de Jesucristo a las demás personas, familiares, amigos que no conocen a Dios. La Navidad es la mejor época porque el corazón del ser humano está abriéndose. Y cuando nosotros compartimos el mensaje, los terrenos están listos para ser germinados. Jesús es la razón de la temporada navideña y es el anuncio del Evangelio de gran gozo que el mundo jamás te podrá dar. Escríbalo si gusta, lo voy a volver a repetir. Navidad, escríbalo, es el anuncio del Evangelio. Escríbalo y láncelo a las redes sociales. No hay problema si los quieres lanzar ahorita. Don't worry, be happy, yo no tengo problema si en este momento tienes mi permiso de lanzarlo a las redes sociales y puedes poner: la Navidad es el anuncio del Evangelio del gran gozo que el mundo jamás te podrá dar. Esa es la Navidad. Lánzalo y ponle en punto de gracia. Por favor, si tú quieres, tienes mi permiso de hacerlo, luego cierras el celular. Nosotros no celebramos una fecha. Sí, ¿por qué? Porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, no. Dimos la semana pasada varias fechas en que la gente vaticina cuando Jesús nació. Y realmente los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento de Jesucristo, no anunciaron la fecha. Y la iglesia primitiva fue muy lenta en poner en la fecha de las celebraciones el cumpleaños de Jesús. Y lo hicieron a partir del siglo III de nuestra época.
Entonces, nosotros no celebramos una fecha, sino a una persona que es Jesucristo. La Biblia registra que los ángeles anuncian su nacimiento, pero no la fecha exacta. No nos preocupamos, lo que importa es que Jesucristo nació. La fecha es secundaria, pero que nació Jesús, que es el Hijo de Dios y que vino al mundo para perdonar a los pecadores, son verdades que merecen ser celebradas grandemente, ¿sí o no? Así es. Él vino, nació, murió en una cruz del Calvario. La Navidad la asesinaron en la cruz del Calvario. Y lo hizo Él por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y esas son cosas que deben de ser grandemente celebradas. Por eso nosotros aquí celebramos grandemente la Navidad. ¿Ves los arbolitos atrás? Eso es maravilloso. ¿Ves los colores que usamos? Los músicos los celebramos, es señal de la celebración. Veo un color rojo brillante, maravilloso allí, preciosísimo. Celebra la Navidad, celébrala. Todo el mundo debería de celebrar la Navidad a lo máximo. Puedes ponerte lo que tú quieras decorosamente, pero celebra la Navidad. Eso es maravilloso. Entonces, voy a seguir y a continuar. ¿Por qué la Navidad? Agarren sus boletines, por favor. ¿Por qué la Navidad es Cristo? Nada más, nada menos. En primer lugar, la Navidad es Cristo porque a pesar de ser Cristo engendrado sobrenaturalmente, eso vimos la semana pasada, tuvo un nacimiento, escríbelo, y desarrollo normal. Si lo ponen en la pantalla. La Navidad es Cristo porque a pesar de ser engendrado de manera sobrenatural, tuvo un nacimiento y desarrollo normal. Dice la Biblia, y de allí sacamos este principio. ¿De dónde está eso? ¿De dónde sale eso de que a pesar de que Jesucristo fue engendrado sobrenaturalmente, tuvo un nacimiento y un desarrollo normal? ¿Dónde está eso? La Biblia, la palabra de Dios. Lucas, capítulo 2, verso 4 al 7 dice: como era José, descendiente del rey David, José era el prometido de María, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David, y viajó de allí desde la aldea de Nazaret a Galilea. Llegó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo. Ojo con eso. Un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No había lugar. Aquí encontramos que Jesucristo nació de manera natural. Pasó 9 meses en el vientre de María, como cualquier mujer, 9 meses de embarazo. Jesús se desarrolló dentro, Dios se desarrolló dentro como un bebé. Ya dijimos por qué. ¿Por qué vino en forma de un bebé? Porque quería comunicarse con nosotros los seres humanos, por eso vino en forma de ser humano. Si se hubiese querido comunicar con las tortugas, se hubiese hecho tortuga. Pero Él se quiso comunicar con los seres humanos, por eso se hizo humano. 9 meses en el vientre de María, pasó por el proceso natural, normal. Las primeras 2 semanas, 5 semanas, 6 semanas fueron apareciendo todo normal como todo proceso. Y la necesidad que tuvo María después de que dio a luz, la necesidad que tuvo de purificarse, comprueba que el nacimiento de Jesús fue normal. Según la Biblia, y si nosotros sometemos de manera científica esa parte de Lucas capítulo 2, verso 22, de manera científica estudiamos ese pasaje, vamos a encontrar nosotros que Lucas 2:22 nos está diciendo que había una ley de la higiene en ese tiempo en que María dio a luz. La ley de la higiene era preservar la salud de una mujer que daba a luz. Y también la ley de la higiene decía que era para restaurar la debilidad causada por el parto que tuvo una mujer.
Si lo sometemos a leyes científicas, encontramos que en la Biblia, capítulo 2, el versículo 22 del libro de Lucas, vemos que científicamente Jesús nació de manera natural. Su nacimiento fue natural, aunque su engendro fue sobrenatural. Todo el proceso de 9 meses y pasó el proceso de 40 días, decía la ley, según Lucas 2:22, la ley decía que tenía que cuidarse por 40 días. Todo eso quiere decir científicamente que Jesucristo, aunque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, su nacimiento sí fue normal como cualquier otro bebé en cualquier parte del mundo. Lo estamos comprobando de manera científica. Lucas capítulo 2, verso 22. El propósito de la ley era la higiene, 40 días en higiene y preservar la salud, restaurar la debilidad de una mujer cuando sale o termina su embarazo. Completamente descubierto. Jesús mismo admitió, Jesús mismo dijo que su nacimiento fue virginal. ¿Sabes cuándo? En la Biblia lo tenemos. Jesús mismo declara y dice, mi nacimiento fue natural, aunque fui engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Aunque soy Dios, dijo Jesús, mi nacimiento fue un nacimiento natural. Él nunca dijo, yo soy un hijo de un hombre. Nunca encontramos en la Biblia eso. En lugar de eso, Él dijo, yo soy el hijo del hombre. ¿Dónde está eso? Escríbelo, Marcos, capítulo 14, versos 62. Marcos 14, 62, Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, refiriéndose ¿a qué? A su Padre Dios. Si nosotros miramos desde el punto de vista científico el nacimiento de Jesús, según la Biblia, científicamente en Marcos capítulo 14, el versículo 62, encontramos que Él está admitiendo que su nacimiento fue un nacimiento normal. Hay una frase que dice, tal como es el Padre, es el Hijo. Y eso también es verdad con Dios. Si usted ha visto al Hijo de Dios, a Jesucristo, entonces usted ha visto a Dios. Si usted conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces usted conoce a Dios. ¿Y eso dónde está? Juan, escríbelo, capítulo 14, verso 9, allí Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Así dice en capítulo 14, verso 9 del libro de Juan. Escríbelo si gusta. Todos estos son temas teológicos que asociándolo con las leyes científicas suenan racional, suenan normal. Esto no es nada del otro mundo. Y encontramos aquí entonces que Jesús acaba de decir, yo y mi Padre uno somos. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Si usted ve a Dios, si usted acepta a Jesús en el siglo XXI, como su único y suficiente Salvador, en otras palabras, si usted se hace un cristiano evangélico, no un religioso, sino un cristiano evangélico, usted llega a conocer a Jesús a través de esa aceptación, usted va a conocer a Dios cuando vaya al cielo. Pero todo ser humano que no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador en cualquier parte y rincón del mundo, tampoco va a conocer a Dios. Va a conocer al anticristo. Va a conocer a la bestia, al falso profeta y va a conocer a Satanás mismo. ¿Por qué? Porque el que ve a Jesucristo va a ver a Dios. El que conoce a Jesucristo va a conocer a Dios. El que recibe a Jesucristo va a recibir a Dios. De eso se trata la Navidad. Jesús dijo, el que me ve a mí, verá a mi Padre. Si me habéis visto a mí, también, si me conoces a mí, conoces también a mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Allí se está hablando de la deidad de Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios. Y recordemos que Jesús fue 100% hombre, porque pasó por los 9 meses del embarazo, nació normalmente, y fue también 100% Dios. ¿Sí ves eso? No voy a entrar en temas de teología, pero en teología se estudia eso. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Te animo a que estudies en un instituto bíblico.
y aprenderás las doctrinas, bases de las verdades eternas de la palabra de Dios. Y encontramos aquí a Jesús, su desarrollo normal. Jesús nació como cualquier bebé. Jesús pasó por todos los procesos normales del desarrollo humano. Fue concebido por el vientre de su mamá, ojo, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Mateo 1:18. Concebido. ¿Quién lo concebió? Ningún hombre. Ningún hombre. María no recibió esperma de ningún hombre. En ese tiempo no había la inseminación artificial. En ese tiempo no habían todos esos procesos que tenemos ahora como la fertilización in vitro. En ese tiempo no había nada de transferencia de embriones. En ese tiempo no existían. Y a María no se le hizo ninguno de esos tres tipos de investigaciones científicas y médicas que se hacen ahora, sino que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Vimos la semana pasada ya ese tema, ya lo vimos. Entonces viene Jesús aquí, aunque por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios fue engendrado, sin embargo nació de manera natural, como cualquier ser humano. Nació Jesucristo, estamos viendo su desarrollo, nació de mujer que cumplió su embarazo a cabalidad. O sea, 9 meses. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Lucas 2, 6 y 7. Escríbelo. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Escríbelo. Lucas 2, 6 y 7. ¿Sabes por qué? Es muy importante. Voy a explicar por qué le pido que lo escriba. Afuera hay muchísimas y erradas, falsas enseñanzas acerca de la Navidad, acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, acerca de la salvación. Afuera hay muchísimas enseñanzas erróneas. No quiero que usted, como mi oveja, reciba, perciba, coma cualquier cosa afuera. Aquí tenemos las verdades eternas de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, Jesús creció como un niño y su estatura fue normal. Afuera se dicen un sinnúmero de cosas de Jesús. No le creas. Jesús creció como un niño, ya vimos, nació, creció como un niño, su desarrollo fue normal, su estatura fue normal, su desarrollo físico, mental, emocional, todo fue normal. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Lucas capítulo 2, verso 40 al 52. Repito, Lucas capítulo 2, verso 40 al 52, sometemos científicamente esos pasajes bíblicos y vamos a verlo de manera científica. Encontramos una gran realidad, que Jesús fue un niño y un ser natural, normal. Su desarrollo social, mental, psicológico, todo su desarrollo fue normal. Lo encontramos de una manera científica, si así lo queremos mirar. Ya que hoy en día la gente dice, yo creo mucho en la ciencia, pero ni siquiera sabe qué significa la palabra ciencia. Y hoy en día se dice en un círculo, la ciencia dice, y hacemos aspaviento de eso. La ciencia dice. Y cuando otra persona dice, la Biblia dice, todos lo avergüenzan. ¿Has escuchado eso? ¿Has visto eso? Eso es bien sencillo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Los canales de televisión. No tengo nada en contra de ellos, me gusta la televisión, pero cometen un error cuando llevan a un brujo que lea la bola de cristal, que lea las manos, las palmas de las manos, que tire las barajas y que diga mentira y barbaridades. Y sí le dan un gran espacio y ni siquiera le cobran. Pero cuando se trata de mirar el futuro del ser humano, no llevan a un pastor. No, mucho menos te dicen, cuidado con enseñar la Biblia. Cuidado con decir evangelio, Dios, Jesucristo, cuidado. A muchos colegas los han votado de los canales de televisión. Se convirtieron a Cristo, se hicieron evangélicos así como ustedes, así como yo. Fueron al trabajo, fueron al canal ya para grabar, y cuando comienzan a grabar y comienzan a mencionar a Dios, a Jesús y la Biblia, los despiden del trabajo. ¿Te fijas?
Por eso tenemos que prepararnos muy bien en la palabra de Dios. Lea la Biblia en su casa todos los días, léala. Lea la Biblia, no coma cuentos, lea la Biblia. Lea las palabras directamente, lea su Biblia. Le recomiendo, lea su Biblia y escriba todo lo que le pido que usted escriba aquí. Aquí es importantísimo asistir a esta iglesia, muy importante. Porque afuera hay mucho engaño. Hay muchos depredadores espirituales que están enseñando tantas barbaridades porque quieren endulzarle su oído, nada más, su oído, y los quieren mantener bien. ¿Por qué no somos muchos? Lógicamente, la gente va donde los oídos son muy endulzados. Es increíblemente lo que está pasando. Sí, es una gran realidad. Y Jesús, estamos diciendo, nació, creció, normal, su proceso entero, y estuvo sujeto a sus padres, Jesús. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Lucas 2:51, estaba sujeto a sus padres. Sí, allí está escrito en la Biblia. Se sometió a sus padres. Aunque en una de esas se les pegó una escapadita, pero la escapadita no fue para jugar los videojuegos. La escapadita no fue para vivir la vida loca. Se les pegó una escapadita, ¿sabes para qué? Para enseñar la Biblia, la palabra de Dios. A los 12 años, Jesús ya enseñaba la palabra de Dios a los doctores en teología. Sí, a los PhD en teología, en Biblia. Un niño de 12 años, ¿qué puede enseñarle a los doctores de la Biblia en su tiempo? ¡Wow! Pero Jesús lo hizo. ¿Dónde está eso? Lucas 2:51. ¿Qué más encontramos en su desarrollo? Jesús como persona maduró tanto que la multitud de Jerusalén, de su tierra, en su tiempo, se asombraban de él. Dice la Biblia que estaban maravillados de mirar tanta madurez que él tenía, y no solamente por lo que hablaba, sino su madurez en todo el sentido de la palabra: conducta, carácter, comportamiento, estilo de vida, su testimonio, su forma de ser, su forma de tratar a las personas, su forma de mirar las cosas, su cosmovisión, su filosofía, todo absolutamente era maduro en la vida de Jesús. Jesús trataba bien a las mujeres. En ese tiempo se trataba muy mal a las mujeres, que los judíos, cuando contaban cuántos hay aquí, contaban solo a los varones. 50 varones es todo, hay 50. Y no contaban a las mujeres. ¿Dónde está eso? Aquí está, en la Biblia. 5,000 hombres, sin incluir niños y mujeres, no las contaban. Pero Jesús fue tan caballero que amaba tanto, con amor sano, divino, a las mujeres de su época, que para él sí tenía importancia una mujer, mientras que para los judíos nada. Ellos oraban y decían: Señor, decían los judíos de su época, gracias porque no me hiciste un perro, gracias porque no soy un gentil, y gracias porque no me hiciste una mujer. ¿Sí? Estudia teología. Ven al instituto, estudia en el instituto, ahí vas a aprender todo eso. Pero Jesús, un caballero, Jesús respetó a las mujeres, amó a las mujeres, ayudó a las mujeres, hizo milagros en ellas. Había una que tenía flujo de sangre por 12 años. Estaba derramando sangre por 12 años. Dice la Biblia que había gastado todo el dinero que tenía buscando a los médicos y buscando mejoría y buscando medicinas y nada podía parar la hemorragia del flujo de sangre que esta mujer tenía. Nada podía parar. Y Jesús, qué maravilloso, diga conmigo, Jesús. Qué precioso nombre, me da hasta temor decir Jesús. Jesús, mi Cristo, mi Jesús, al cual yo predico, a quien yo le creo, viene y sana a esta mujer. La sanó.
Esta mujer tuvo una fe increíble que dijo, arrastrándose, porque estaba demacrada, pálida, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, muerta, viviente, era un zombie, arrastrándose. Escuchó que Jesús iba a llegar a su ciudad, se arrastró y cuando miró a Jesús en medio de la multitud, tan solo tocó el borde, la punta de su manto de Jesús, y al tocar Jesús sintió un toque y dijo, alguien me ha tocado, dijo Jesús, miró a los lados y ¿saben qué? Era esta mujer que estaba con flujo de sangre. Virtud salió de Jesús y esta mujer fue sana por la fe en Jesús. Ojo, por la fe en Jesús, no en nadie más, es por la fe en Jesús. Ni siquiera oró. Solo creyó. Esa es la Navidad. Respetuosa Navidad. Respeta a las mujeres. Increíble Jesús. ¿Cuáles fueron sus aspectos físicos? Estamos viendo, número 1, ¿por qué la Navidad es Jesús? Porque fue nacido con un proceso normal y natural. Sus afectos. Jesús desplegó todos los rasgos humanos que el ser humano tiene como necesidades. Por ejemplo, en lo físico, escríbelo, Jesús tuvo hambre, Mateo 4:2. Allí está. En lo físico, Jesús tuvo hambre. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 4, verso 2. Jesús tuvo sed. Quería agua, water, líquido. ¿Dónde está eso? Juan 19:28. Jesús tuvo sed. ¿Sí ves? La Navidad es Jesús. Y no es como dicen afuera, que fue un espíritu, fue un fantasma, que no fue su nacimiento no fue normal, su desarrollo no fue, era un semidios. Otros dicen era un marciano, era un extraterrestre. No, Jesús fue como todos nosotros, dijimos, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, Él se cansaba físicamente. ¿Dónde está? Marcos, escríbelo, Marcos 4:38. Jesús se cansaba también, como cualquiera de nosotros. Jesús respiraba como todo ser humano. ¿Dónde está? Lucas 23:46, escríbelo. 46, escribe de Lucas 23:46. Respiraba, normal. Porque muchos están diciendo allí que era un extraterrestre. Muchos están diciendo por allá que era un fantasma. Era una alucinación nada más. No, Jesús respiraba completamente. Dormía normalmente. Dormía. ¿Quieres saber? Escríbelo. Mateo capítulo 8, verso 24. Normal, 10 horas, 11 horas, 8 horas, 9 horas. Jesús dormía las horas que dormimos nosotros, de manera normal. Tenía páncreas, tenía hígado, esófago, riñones, pulmones, intestino delgado, intestino grueso. Tenía de todo Jesús, igual, un ser humano igual que nosotros, 100% hombre, sin perder ser divino, porque al mismo tiempo fue 100% Dios. Él poseía un cuerpo humano y sufrió como ser humano. ¿Dónde está? Mateo 26 al 35. Cuerpo humano, todo. Tenía tejidos, tenía piel, tenía cartílagos, tenía de todo. Tiroides, oí, todo normal Jesús, como cualquiera de nosotros. Ahora, se preguntará alguien, ¿por qué Jesús entonces fue algo normal como nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Él quería entender cómo nos sentimos nosotros. ¿Estás enfermo? ¿Tienes dolor? Jesús sintió el dolor y te comprende, te ayuda. ¡Qué hermoso Dios tenemos nosotros! A diferencia de los dioses paganos que hay en el mundo, el Dios de tantas cosas que hay, que truenan y relampaguean y son bravos y te matan. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es humano para comprendernos, para entendernos. ¿Te abandonaron? ¿Tu novia, tu esposa te dejaron? ¿Estás solo? ¿No tienes becho, abacho y apapacho? ¿Te dejaron? Jesús te entiende, porque Él fue un ser humano y Él sabe cómo tú te sientes en este momento. Clama a Jesús y dile, Jesús, ven a mí,
llena mi corazón, llena mi vida, ayúdame, ayúdame. Jesús te va a ayudar. ¿Tienes preocupaciones, dificultades? Jesús fue Dios y fue un ser humano como nosotros. Él sí te entiende. Pero si te vas en pos de otros dioses, otras religiones, otras sectas falsas, allí vas a tener a tu Dios incomprensible. Así es una realidad. Jesús, si no hubiese sido un hombre, Él no hubiese podido morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Porque Dios, en su verdadera y sola esencia, no puede morir. Pero como fue 100% humano, tuvo un corazón y traspasaron con una lanza su costado y salió agua y sangre. Nuestro cuerpo, la mayor cantidad de porcentaje de nuestro cuerpo es pura agua, es poquita sangre que es la carne, pero es pura agua. Si hubiese sido solamente Dios, un gurú, hubiese sido un extraterrestre, hubiese sido un ovni, lo que sea, Jesús no hubiese podido morir. Pero hemos descubierto que Jesús murió, ¿sabes qué? Porque su corazón se reventó. Dice la profecía en Salmos que su corazón se reventó como la cera, o sea, lo tenemos profetizado de cuál fue la muerte de Jesucristo. El diagnóstico lo tenemos en la Biblia, ahí está el diagnóstico. ¿Por qué se murió Jesús? Su corazón se rompió de dolor por tu pecado y por mi pecado. Sí, le dolió tanto que quiso que tú no estés en la vida loca, que no estés en el adulterio, en la fornicación, en el chisme, en la envidia, rencores, amargura, soberbia, maldad. Él quiere nuestra felicidad, eso es lo que Él quiere. Y encontramos en Jesús, estamos mirando, porque la Navidad es Cristo porque nació de manera natural. Mira, en lo referente a lo emocional, expresó pena. Jesús sentía pena. ¿Dónde está? Escríbelo, Mateo 26:38. Sintió pena. Una vez fue a una montaña y miró a Jerusalén y Él lloró, sintió tristeza y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Cuando sabían que lo iban a crucificar, una noche antes de crucificarlo, tuvo pena, tuvo compasión al mirar a la gente que andaba, no buscaba a Dios, no asistía a la iglesia, no quería nada de Jesús y Jesús dijo, me da pena porque los veo como ovejas que no tienen un pastor, o sea, no asisten a una iglesia, no tienen quien los alimente, quien les predique, quien les hable la palabra de Dios. Y Jesús sintió pena, tristeza. Jesús sintió un asombro. Jesús se asombró. ¿Dónde está? Marcos 6:6. Jesús se asombraba. Tuvo asombro. Jesús tuvo enojo. Se enojó, sí. Se enojó muchísimo. Sí, se enojó muchísimo. ¿Dónde está eso? Marcos 3:5. Una vez entró a su iglesia, fue a su iglesia y en su iglesia tenían mesas. Allí vendían palomitas, puerquitos, chivitos, harina, esencias, un mercado. Se enojó tanto Jesús que estas fueron sus palabras. El celo de la casa de mi padre me consume. En otras palabras, estoy a reventar. Y Jesús reventó. ¿Sabes cómo? Bien sencillo. Aquí está, léelo. Marcos 3:5, hizo látigos. En ese momento hizo látigos y les dio a quien le cayera. Tumbó las mesas. No le dijo, a ver mis chiquilines, por favor, tengan la bondad. Les doy 3 horas para que desocupen el templo, la iglesia, hagan bien las cosas, hagan de calidad y no hagan como les da la gana. Él no dijo eso. Él hizo un látigo inmediatamente, volcó las mesas, les dijo, fuera de aquí, fuera. Si Jesús hizo eso, ¿por qué no puede hacer también un pastor eso? A alguien que está en la iglesia causando la vida de cuadritos, vida imposible, con chisme,
Acercarse y decirle, ¿sabes qué? Esta iglesia no es para ti, vete de aquí a otro lugar donde puedas seguir cumpliendo el propósito de Dios. Ve a otro lado, pero esta iglesia no es para ti. A mí me ha tocado hacer eso, ¿sí? Y yo doy clases a los pastores y yo aconsejo a los pastores, cuando una manzana está podrida en tu iglesia, pronto sácala porque va a podrir a los demás con su chisme y te va a dividir la iglesia y va a ser un desastre. Jesús tuvo enojo, sí, aquí lo encontramos. Dolor, sí. Si una oveja, a los pastores que me escuchan en el mundo entero, te está haciendo la vida imposible, bendícelo y dile que ese lugar no es para esta oveja y mándalo a otra iglesia donde pueda seguir cumpliendo y sirviendo a Dios en otro lugar, pero ya no es para ese redil. ¿Por qué? Porque rehúsa arrepentirse y cambiar su estilo de vida y quiere dañar a las demás ovejas con el chisme. Jesús aquí, y no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. En otra ocasión también a los siguientes años otra vez y lo hizo por segunda vez. Los sacó. ¿Por qué? Porque en la iglesia no es tu casa. La iglesia, lógicamente, es un lugar predilecto, separado para servir a Dios. Y pastores que me escuchan en el mundo entero, ninguna oveja puede hacer lo que le da la gana en tu iglesia cuando está dañando a la congregación. Es mejor que lo despidas y lo ayudes a que se vaya lo más pronto. Es mejor. Jesús lo hizo aquí. Lo sacó a todos. Si Jesús hizo eso, nos da a nosotros un ejemplo para que la casa de Dios permanezca limpia y no sucia por una persona rebelde o con chisme que está haciendo daño, hablando mal de la gente, y eso no es correcto. Jesús tuvo compasión. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 1, verso 41. Tuvo compasión. Sí, enojo, ¿por qué? Porque se estaban haciendo malas cosas en la iglesia. ¿Cómo no? Ay, el pastor está enojado. Sí, está bien enojado, porque se están haciendo malas cosas en la iglesia, sí. Pero también viene y tiene compasión. Y Jesús aquí los encontramos que tiene compasión de las almas. También fue tentado a pecar, aunque no se rindió a la tentación. ¿Jesús fue tentado a pecar? Sí. ¿Dónde está? Mateo, escríbelo, 4, 1 al 11. ¿Dónde más? Hebreos capítulo 2, verso 18. ¿Dónde más? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Allí está. ¿Fue tentado? Sí. Ser tentado no es pecado. Yo soy tentado diariamente. Y no solo por mujeres. Se puede ser tentado por dinero. Se puede ser tentado por orgullo. Se puede ser tentado por ostentar cosas. Sí, la tentación no solo son mujeres, no. Hay una gama de colores y cientos de tentaciones que nos vienen. Y Jesús fue tentado en muchísimos aspectos. Sin embargo, Él jamás se arrastró a la tentación. Jamás pecó. ¿Usted y yo somos tentados? Sí. ¿Cuántos son tentados diariamente? Yo soy tentado diariamente. Y ser tentado no es pecado. Pecado es cuando le damos rienda suelta a la tentación. Allí está la maldad, allí está el pecado. Jesús fue tentado, pero no cedió a la tentación. El versículo más corto de la Biblia habla profundamente de la humanidad de Jesús. ¿Saben cuál fue? Juan capítulo 11, verso 35, escríbelo, es el versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11, 35 dice, Jesús lloró. ¿Sí ves la humanidad de Jesús? Él lloraba. ¿Y por qué lloraba? ¿Porque no le daban trabajo? No. ¿Porque nadie lo quería? No. Lloraba por los pecadores, por el pecado de la gente de su tiempo, que vivían como que si Dios no existiese y rechazaban el mensaje de la salvación. No les gustaba y lo rechazaban. Muchos lo seguían por los panes y los peces, pero muchos lo querían ver a millas de distancia, no lo querían, porque su mensaje era un mensaje penetrante, al mismo tiempo compasivo, que llamaba al arrepentimiento a los pecadores. Muchos se preguntan, ¿qué hizo Jesús ahora
Hemos venido viendo el proceso, si han visto desde la semana pasada, desde el cielo, Espíritu Santo engendra en el vientre de María. Hoy estamos mirando que ya Jesús nació, 9 meses en vientre de embarazo, nació, se hizo niño, creció, está enseñando. Ahora, ¿qué pasó con Jesús desde los 12 años hasta los 30 años? Porque en la Biblia no aparece. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con Jesús desde los 12 a los 30 años de edad? Porque no lo vemos en la Biblia. Respuesta, si gusta escríbela. Él estuvo trabajando haciendo mesas y sillas sin que nadie sepa que era el Hijo de Dios. Eso pasó haciendo él. Fue carpintero. La Biblia dice que fue carpintero. Y en Lucas capítulo 2, verso 46 al 47, encontramos a Jesús enseñando. Y Jesús se dedicó desde los 12 a 30 años a trabajar. Porque según los historiadores de los primeros siglos, el papá adoptivo de Jesús, ojo, adoptivo, José, murió y su mamá María, su mamá biológica María, quedó viuda. Y en ese tiempo, una mujer viuda tenía que ser sustentada por sus hijos o por familiares y era difícil en ese tiempo para las viudas. Jesús seguramente al morir su papá adoptivo José se dedicó al trabajo 100%, mesas y sillas para ayudar a su mamá. ¿O crees tú que Jesús fue egoísta y no ayudó a su mamá? No. ¿Cuál es la respuesta? Jesús pasó haciendo mesas y sillas. Muchos libros, ojo con esto, muchos libros afuera. Hay miles de libros, millones de libros, dicen que Cristo nació en Cachemira, una ciudad. Otros dicen que a Jesucristo lo criaron los marcianos. Así dicen, libros. Mira, yo he escrito 4 libros, soy escritor. Y escribí uno que se llama Panorama del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. O sea, libro por libro de la Biblia. Conozco todos los pasajes de la Biblia. Pero hay libros que existen afuera y yo me encontré con uno de esos cuando estaba en un aeropuerto en Nueva York. Eso fue hace como unos 3 años, estaba en Nueva York. Agarré un libro y mira, muchísimos libros dicen que Jesús nació en Cachemira, no fue en Jerusalén. Otros dicen que los marcianos lo criaron. Otros dicen que vino de los esenios, una civilización antigua. Otros dicen que era un gran gurú. Otros dicen que era un avatar, ahora que salió esas películas del avatar, y muchas otras mentiras del carácter y la persona de Jesucristo. La Biblia, diga conmigo, la Biblia es la mente de Dios. La Biblia desmiente todo eso es pura mentira. Desmiente que Cristo haya obtenido la sabiduría de los egipcios, porque eso dicen otros libros, que tuvo la sabiduría de los egipcios. La Biblia desmiente eso. También desmiente que Cristo tampoco los esenios le traspasaron o le transmitieron las enseñanzas por la simple verdad y hecho de que las enseñanzas de Cristo nadie más en el mundo las había dicho en ese entonces. Entonces él no pudo aprender de nadie más porque su sabiduría venía de lo alto. Él es Dios. Él es el creador. Él conoce todas las cosas. Por eso decimos que la Navidad no empezó en un pesebre. Cristo no inició en un pesebre. Cristo ya existía desde la eternidad hasta la eternidad. Increíblemente, ninguna secta, ni los gurús, ni los lamas de la India le enseñaron a Jesús. Nadie. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Juan 7:46. Juan 7:46, ahí está. Ni los lamas, ni los gurús, ni los avatar, ni los marcianos, ni los extraterrestres, nadie, ni los egipcios, ni los esenios le enseñaron nada a Jesús, sino que cuando él comienza a hablar en su época, la gente dice, voy a leer la Biblia, Juan 7:46, la gente dice, la Biblia, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Nadie. Entonces, científicamente estamos comprobando
que ni los esenios, ni los egipcios, ni los marcianos, mucho menos, todo eso es puro cuento chino, ni nada por el estilo le enseñó a Jesús. Nadie, porque aquí está, dice, la gente dijo en su tiempo, nunca nadie ha hablado como este hombre. Nadie. Entonces no pudo aprender de nadie y a su corta edad ya asombraba a los sabios de su época. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Estamos demostrando desde los dos puntos de vista teológicos, Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. La sabiduría de Cristo no era una sabiduría humana. No, la Biblia que tenemos aquí no es de sabiduría humana, es sabiduría divina. Esta es la mente de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia? Por lo menos 1 minuto por día, por lo menos, al día, 1 minuto diario. Tengan levantadas las manos, 1 minuto diario. Si ven menos del 50% de esta iglesia, ¿cuántos leen la Biblia 1 minuto por lo menos una vez desde el lunes hasta el sábado, no el domingo? Por lo menos una vez. ¿Aló? La Biblia es maravillosa. Tienes que leerla diariamente. Lee tu Biblia, lee y no vas a ser engañado. No vas a ser engañado. Hay tantas falsedades afuera, hay tantos libros. Ten cuidado con esos libros. Si quieres comprar un buen libro de teología, un buen libro de Biblia, y si quieres mi consejo, yo te podría aconsejar, decir, mira, este te conviene, esto y esto es para ti. Porque hay miles de libros errados. Hay que tener mucho cuidado. Marcos 1 dice que a los 30 años Jesucristo viene y se bautiza. Estamos dando un recorrido, se bautiza. Acuérdate que de 12 a 30 años hizo sillas y mesas para mantener a su mamá. Y seguramente mientras estaba haciendo sillas y mesas, Jesús decía, Padre, ¿cuándo me envías a salvar al mundo? Y Dios, quieto, espérate, tranquilo. Y otra cosa, en su tiempo, la mayoría de edad se la tenía a los 30 años. Por eso Jesús ejerció su ministerio a los 30 años de edad. Cuando vino la voluntad, o sea, todo está en el marco del reloj de Dios. Dios guió a Jesús, Él sabía lo que hacía. Entonces, viene a los 30 años y comienza a ejercer su ministerio profético allí, ojo, y viene Dios y seguramente le decía a Jesús, Padre, ¿cuándo voy a salvar al mundo? ¿Cuándo voy a predicar? Viene Dios y le dice, espérate un momento, como dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ha dicho Jehová. Él sabe lo que hace. ¿Cuántos de nosotros también nos equivocamos en muchas cosas por decidir, por no esperar? Después nos toca cargar con el peso, la carga, la culpabilidad, las consecuencias por no saber esperar. Hacer las cosas apresurados es peligrosísimo. Eso es lo que nos quiere enseñar allí. Jesús de los 12 años a los 30 años, esperando y esperando cuando su padre le diga, ve, ahora sí, salva a la humanidad. Espera y espera. Y Jesús esperó pacientemente. Usted y yo esperemos en Dios. No se adelante a casarse si no estás seguro. No te adelantes a firmar cheques si no estás seguro. No te adelantes a decir sí o a decir no si no estás seguro. No te acuestes con tu novio o tu novia, los amigos que me escuchan en el mundo entero, si no te has casado. Estás haciendo un cortocircuito con Dios. Búrlate, ríete, piensa lo que quieras. Ante los ojos de Dios estás haciendo un cortocircuito. Dios te ama demasiado y dice, mejor cásate primero, pero no cometas fornicación. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto.
porque solamente Dios conoce nuestro futuro. Y Dios le dijo a Jesucristo cuando tenía ya 30 años de edad: ahora sí, mi hijo, vaya, salve a la humanidad. Y ¿sabes qué? Juan el Bautista se adelanta 6 meses, era el primo hermano Juan el Bautista, se adelanta 6 meses, le prepara el camino a Jesús, y Jesús a los 30 años comienza ahora sí a predicar el evangelio. O sea, estamos hablando de 30 navidades y la gente sin Jesús. ¿Cuántos años ya tienes celebrando navidades cada año y no tienes a Jesús? No tienes la verdadera Navidad. Increíble. En segundo lugar, y con esto nos vamos a casa, ¿por qué la Navidad es Jesucristo? La Navidad es Cristo porque Él es el único ser que abrió la puerta del cielo para ser salvos.